Cordial saludo. En este video vamos a estudiar las tablas de verdad. Las tablas de verdad se usan para encontrar el valor de verdad de proposiciones compuestas. Para ello es necesario que conozcamos las tablas de verdad de cada uno de los conectores lógicos. Recordemos que los conectores lógicos son la conjunción y el término de enlace es el y, la disyunción cuyo término de enlace es el o, la implicación cuyo término de enlace es el si, entonces la equivalencia cuyo término de enlace es sí y solo sí, y la negación que equivale a decir lo contrario. Entonces, la tabla de verdad de la conjunción, debemos tener en cuenta que si construimos la conjunción entre dos proposiciones simples P y Q, vamos a tener un valor de verdad en la conjunción únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. La disyunción, vamos a tener un valor de verdad falso cuando las dos proposiciones simples son falsas. En los demás casos será verdadero. En la implicación o condicional hay que tener en cuenta que el primer término de la implicación se conoce como antecedente y el segundo término se conoce como consecuente. La implicación tiene un valor de verdad falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Hay que respetar y tener en cuenta ese orden. Por ejemplo, en este caso que tenemos falso y verdadero, la implicación es verdadera. Repetimos, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la implicación es falsa. En los demás casos es verdadero. La equivalencia bicondicional, encontramos dos valores de verdad verdaderos cuando las dos proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad, es decir, que las dos sean falsas o las dos sean verdaderas. Y la negación, establecemos lo contrario. Si la proposición afirmada es verdadera, su negación es falsa. O si la proposición es falsa, su negación es verdadera. Entonces, conociendo estas tablas de verdad, vamos a construir las tablas de verdad de proposiciones compuestas. Aquí tenemos el primer ejercicio. P o Q, entonces no P. Lo primero que nosotros debemos hacer es encontrar el número de filas para esta tabla o número de combinaciones. Eso lo encontramos con la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples, que son las que conforman la proposición compuesta. Entonces, en nuestra proposición compuesta tenemos la proposición simple P y la proposición simple Q. Es decir, que n vale 2. Y preguntarán, pero acá tengo la negación. Sí, pero la negación de esa proposición no es una proposición simple. Se considera una proposición compuesta. Por lo tanto, las proposiciones simples son P y Q en esta proposición compuesta. Entonces vamos a reemplazar, sería 2 y aquí tengo n, pero n vale también 2 en algunos casos. En otros casos puede ser 3, 4, depende de qué, de cuántas proposiciones simples tenga esa proposición compuesta. Y esto es una potenciación, que es multiplicar 2 veces 2, 2 por 2, 4. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer esta proposición compuesta para la tabla. Entonces, primero empezamos con las proposiciones simples, que son P y Q. Tenemos dos, P y Q. Luego, si hay negaciones, escribimos las negaciones. En este caso tenemos una negación que sería no P. Ahora, teniendo ya la columna de P y Q, puedo conformar esta proposición. P o Q, la colocamos aquí, P o
Q. Y teniendo ya la proposición P o Q y la negación en columnas, ya puedo proceder a escribir toda la proposición compuesta. P o Q, si P o Q, entonces no P. ¿Listo? Fíjense que nos dio ¿cuánto? 4. Ahora lo que vamos a hacer es dividir 4 por la mitad, es decir, 2. Y empezamos con P. 2 verdaderas y 2 falsas. 2 y 2, ¿cierto? Ahora, la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, en Q vamos a tener una verdadera y una falsa. Y repetimos, una verdadera y una falsa. Y esas son nuestras combinaciones. Ahora vamos a recordar, para hacer la negación, que la negación me dice que si la proposición es verdadera, su negación es falsa. Entonces, aquí vamos a negar P. Este valor de P es verdadero, por lo tanto su negación es falsa. Este valor de P es verdadero, por lo tanto su negación es falsa. Este valor de P es falso, por lo tanto su negación es verdadera. Y este valor de P es falso, por lo tanto su negación es verdadera. Listo. Ahora vamos a hacer P o Q, que es la disyunción. Si recordamos la tabla de verdad de la disyunción, vamos a encontrar que existe un solo caso en donde la disyunción es falsa. ¿Cuándo? Cuando las dos proposiciones son falsas. ¿Qué proposiciones se está trabajando aquí en la disyunción? En este caso, la P, así que debo mirar los valores de verdad de la P, y la Q, debo mirar los valores de verdad de Q y buscar dónde esos dos valores de verdad son falsos. Y fíjense que aquí tenemos eso, falso, falso. Por lo tanto, ese último caso es el único que es falso. Ya no tenemos más. Por lo tanto, los demás casos son verdaderos. Listo. Ahora ya tengo los valores de verdad de de P o Q. Este término se llama consecuente. Y el término segundo de la implicación se llama, el primero se llama antecedente y el segundo consecuente. Entonces, ¿qué debemos mirar? Que el antecedente, es decir, P o Q, sea verdadero y el consecuente sea falso para que nos dé falso. ¿Listo? Entonces miramos aquí en la columna de P o Q que es verdadero en estos valores de aquí. Y esos son los valores que me interesan, porque ahí es verdadero. Y voy a buscar ahora los valores de la negación de P que sean falsos. Pero como ya identifiqué estos tres, dentro de esos tres, solo estos dos casos en la negación de P es falso. Entonces, ¿qué significa? Que en esos dos casos es falso, falso aquí y falso acá. Los demás casos son verdaderos. Y hemos terminado nuestra tabla de verdad. Hay que tener en cuenta que muchas veces se suele presentar una pequeña confusión con la implicación. Y es que creemos que vamos a mirar de aquí para acá para establecer que el primero sea verdadero y el segundo falso. No vamos a mirar quién aparece primero en la tabla. Hay que determinar quién es el antecedente y quién es el consecuente, para luego comparar que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. ¿Listo? El siguiente ejercicio, entonces, ¿qué es lo primero que miramos? El número de proposiciones simples para poder reemplazar en la fórmula 2 a la n. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones simples? Aquí tengo la P, aquí tengo la Q y tengo la R. Recuerden que la negación no la contamos como proposición simple. En pocas palabras, el valor de n
es 3, porque tenemos P, Q y R. Listo. Ahora hacemos 2 elevado a la 3, que eso es multiplicar 3 veces 2. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Listo. Ahora vamos a deconstruir esta proposición compuesta. Primero empezamos con las simples, P, Q y R. Ahora seguimos con el corchete, pero el corchete tiene dos. Tiene primero este paréntesis, que sería P o Q, y después ya la R la tenemos aquí, o sea que ya podemos trabajar todo el corchete, que sería P y Q o R. Listo, ese es nuestra siguiente. Aquí tuvo un error, aquí no es O, ahí es I. Listo. Y finalmente nos hizo falta escribir ¿quién? La negación. La negación generalmente la escribimos después de escribir las proposiciones simples, es decir, aquí no Q. Y vamos entonces a escribir aquí P y Q o R, entonces no Q. Tenemos 8 combinaciones, mitad de 8, 4. Entonces empezamos con P, 4 verdaderas y 4 falsas. Listo. Ahora con Q, la mitad de 4 es 2, 2 verdaderas y 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Listo. Ahora con R, mitad de 2, 1, es decir, nos queda una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Listo. Y ahora la negación de Q. Si aquí está verdadero, su negación ¿qué es? Falso. Entonces, como son 2 verdaderas, acá serían 2 falsas. 2 falsas. Y también donde aquí en estos dos son verdaderos, falsos, entonces aquí la negación es verdadera. Y acá los dos son falsos, la negación es verdadera. Ahora vamos a hacer P y Q. Y vamos a buscar donde la conjunción, que las dos sean verdaderas. Es decir, que P sea verdadero y Q también sea verdadero. En estos casos de aquí. Listo. Entonces solo en esos dos. En los demás casos no cumplimos. Por lo tanto, los demás casos son falsos. Listo. La disyunción entre este paréntesis y la R. Es decir, entre esta columna y esta. Y como es una disyunción, voy a buscar donde los dos sean falsos. Pero fíjate que tenemos la ventaja que todos estos son falsos. De aquí se cumple que estos dos son falsos. Por lo tanto, aquí es falso. Aquí y aquí. Esos serían los casos donde son falsos. Los demás casos son verdaderos. Listo. Ahora vamos a hacer la implicación. Y eso llegamos a la proposición final, pero recuerden que este corchete es el antecedente, este tiene que ser verdadero y la negación es el consecuente, este tiene que ser falso. Para que me dé falso. Entonces mira, aquí es verdadero, aquí es falso, aquí es verdadero, aquí es falso. Entonces en esos casos son falsos. ¿Dónde más? Aquí es verdadero, aquí es falso. Ya los demás casos son verdaderos. Y listo, hemos terminado nuestra tabla de verdad. Espero que esta explicación sea de ayuda y que puedan profundizar más acerca de tablas de verdad. Muchas gracias.